Hola muchachos, saludos, bienvenidos a el taller de narrativa breve para adolescentes, Encender la página en blanco. Les habla el profesor José Manuel Nava. Este taller es impulsado por el CENAL, Centro Nacional del Libro, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenidos a esta sesión número 5, nuestra sesión número 5, titulada ¿Qué se cuenta? Venimos, muchachos, de una sesión número 4 muy completa porque abordamos lo que tuvo que ver con los personajes, ¿verdad? Cuando nos hacíamos la pregunta sobre quién se cuenta. Y conocimos entonces las diversas posibilidades que tenemos como escritores al momento de contar una historia y que escogemos esa figura elemental en el relato, que es la del personaje. Un personaje que puede ser real, histórico, como lo señalamos en la clase pasada, ¿verdad? Cuando hablábamos, por ejemplo, de personajes históricos como Simón Bolívar, como Francisco de Miranda, que se trasladan con todos estos elementos o toda esta información, toda esta carga que tiene el personaje desde el punto de vista del conocimiento histórico, pero que cuando pasa al lenguaje literario, por supuesto, va a adquirir tintes ficticios propios de la literatura. Pero también está esa posibilidad de tomar un personaje real como inspiración también para el desarrollo ya de un personaje netamente fabulado, como por ejemplo señalábamos lo que tenía que ver con Doña Bárbara, ¿no? Y esa anécdota que cuentan sobre Rómulo Gallegos de haberse inspirado en una mujer guerrera, fuerte del llano venezolano, para desarrollar su personaje de Doña Bárbara. También hablamos de los personajes animados y los inanimados. No solo los seres humanos van a protagonizar estos textos narrativos breves, también animales, cosas, objetos, incluso sentimientos, emociones pueden ser fácilmente protagonistas de estos textos narrativos. Pueden ser también grandes personajes. Hablamos entonces de los personajes. Pero, ¿qué mueve a estos personajes, muchachos? ¿Qué mueve a estos personajes? ¿Qué los orienta en todo este recorrido narrativo que comienza con cada historia? ¿Qué orienta el transitar de cada ser en el texto? ¿Qué detona la acción? Porque si hablamos de personajes, por supuesto hablamos de acciones, ya lo decíamos, ¿verdad? No hay texto narrativo sin acciones y no hay acciones sin personajes. Pero ¿qué detona todo esto? ¿Cuál es el germen? El germen de todo texto narrativo y específicamente de la narrativa breve, de cuentos, es el conflicto, también conocido como nudo. Es la problematización de la escena narrativa, lo que va a dar paso, por supuesto, a la realización de estos personajes a través de sus acciones. Y todo el entorno narrativo va a girar en torno a este conflicto. Entonces, él o los personajes se mueven a través del conflicto que genera diversas acciones en ellos. ¿Qué se cuenta? Ese es el conflicto. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué se cuenta a través de estos textos narrativos? El conflicto orienta la narración por caminos incluso insospechados que en un primer momento solo conoce el autor, el escritor del texto. Este conflicto también lleva a alterar o a enfrentar en diversos momentos de la narración diversas fuerzas que entran en una pugna. Por eso es un conflicto. Es un espacio en el que se van a chocar y van a enfrentarse diversas fuerzas narrativas que por supuesto van a tener finalmente un cierre.
Parada, en su libro sobre los caminos del cuento, nos habla de que el conflicto, a medida que avanza, la narración se va intensificando, aumenta, crece, y que por supuesto se logra llegar a esa intensidad dramática y a lo que llaman muchos autores tensión narrativa. En el cuento, en los microcuentos, en el cuento breve, esto tiene mucho que ver con lo que algunos autores como Barrera Linares, como Carlos Pacheco, abordan como el efecto, esa intensidad que caracteriza a el cuento y sobre todo al microcuento o al minicuento. Ese efecto que golpea al lector a medida que avanza la trama y que en muchas ocasiones nos sorprende con finales inesperados. Entonces muchos de estos conflictos atrapan, y por supuesto tiene que ver con el propósito del autor, atrapan al lector desde el comienzo. En estos cuentos los conflictos pueden ser, en muchos de ellos, de naturaleza externa. Estos mueven el accionar de los personajes y de quienes rodean al personaje en ese relato. Pero también pueden ser de naturaleza interna, es decir, un cambio, algo que involucra principalmente a un personaje al sentir a un conflicto, a una problemática que se genera en el personaje, pero que de alguna manera puede trascender más allá del mismo personaje y tocar los elementos que le rodean. Entonces podemos hablar desde ese abordaje las características del conflicto y vamos a ver varios ejemplos en la literatura, específicamente en cuentos. El primero de ellos lo encontramos acá en esta antología del cuento venezolano de José Balsa y es un texto muy conocido del autor Pedro Emilio Col que se llama El diente roto y comienza de esta forma. A los 12 años, combatiendo Juan Peña con unos granujas, recibió un guijarro sobre un diente. La sangre corrió lavándole el sucio de la cara y el diente se partió en forma de sierra. Desde ese día principia la edad de oro de Juan Peña. Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el diente roto, el cuerpo inmóvil, vaga la mirada, sin pensar. Así de alborotador y pendenciero, tornóse encallado y tranquilo. Los padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes víctimas de las perversidades del chico y que habían agotado toda clase de reprimendas y castigos, estaban ahora estupefactos y angustiados con la súbita transformación de Juan. Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud hierática como en éxtasis, mientras, allá adentro, en la oscuridad de la boca cerrada, su lengua acariciaba el diente roto sin pensar. El niño no está bien, Pablo, decía la madre al marido. Hay que llamar al médico. Llegó el doctor, grave y panzudo, y procedió al diagnóstico. Buen pulso, mofletes sanguíneos, excelente apetito, ningún síntoma de enfermedad. Señora, terminó por decir el sabio después de un largo examen, la santidad de mi profesión me impone declarar a usted que, señor doctor de mi alma, interrumpió la angustiada madre, que su hijo está mejor que una manzana. Lo que sí es indiscutible, continuó con voz misteriosa, es que estamos en presencia de un caso fenomenal. Su hijo de usted, mi estimable señora, sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar. En una palabra, su hijo es un filósofo precoz, un genio tal vez. En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto sin pensar. Fíjense cómo el conflicto, ¿no?, generado a través de ese diente que se parte en la boca de Juan y que produce un cambio en el niño, porque pasa de ser un niño travieso, incluso grosero con sus vecinos y con todo el mundo, refleja a un niño ya callado, ensimismado, un niño que, por supuesto,
causa sorpresa en su entorno, en su casa, porque ya no es el mismo. Este cambio, asociado por el médico parlanchín de alguna manera a cuestiones filosóficas, ¿no? y relacionadas con el genio, solamente Juan lo afrontaba a través de estar acariciando sus dientes. Incluso el autor nos dice muchas veces sin pensar, o sea, no lo está haciendo. Es toda una ironía, es un texto marcado con una ironía tremenda que por supuesto va a marcar todos los hechos y los acontecimientos dentro del relato. Juan va a crecer y de alguna manera se va a convertir en una persona importante, incluso para la nación. Sin pensar, sigue diciendo el autor. Entonces, fíjense cómo un detonante que podemos verlo como algo insignificante transforma el desarrollo de la historia y el entorno, los otros personajes. No solamente hay un cambio interno, sino también algo que desde el punto de vista social se puede analizar y se puede revisar. Por otro lado, vemos un cuento de Gabriel García Márquez, incluidos acá en 12 cuentos peregrinos. El cuento se titula Solo vine a hablar por teléfono y empieza de esta manera. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona, conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas, desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. No importa, dijo María, lo único que necesito es un teléfono. Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. María se embarca en este autobús estartalado que iba a una zona muy cercana, sin saber que esa avería y el haberse montado en el autobús iba a cambiar su destino. Porque las pistas en el texto nos van dando a conocer que ese autobús trasladaba a personas enfermas y que se dirigía hacia un manicomio. María llega, por supuesto, insistiendo en una frase que se va a repetir en todo el cuento. Yo necesito un teléfono, solo necesito un teléfono. Y eso era lo que ella quería, hablar con su marido para avisarle que no iba a poder llegar. Pero este nudo, este conflicto, ese problema, ¿por qué cambia la vida de María? Porque María jamás saldría de ese manicomio. Y por supuesto, cuando su esposo logra ubicarla, ya ella está totalmente cambiada. Ya no va a ser la misma María que inicia el relato. Hay muchos más detalles interesantes que van orientando el cuento y que por supuesto les invito a conocer. Luego tenemos acá, volvemos a la literatura venezolana, un cuento del venezolano Guillermo Meneses que está en este texto, 10 cuentos, y se titula La balandra Isabel llegó esta tarde. Acá se nos presenta la historia de Esperanza, una prostituta, es de alguna manera el personaje protagónico junto con Segundo en el cuento, una prostituta que quiere cambiar de vida. Hay allí un conflicto que se origina en lo interno del personaje, porque ya no quiere ser eso que es, ya no quiere ser eso y quiere cambiar. Pero hay unos factores externos, por supuesto, que van orientando y tratando de golpear
esa iniciativa que tiene el personaje. Cuando Esperanza está con Segundo, se da esta parte de la narración. Esperanza se acercó a Segundo moviendo las caderas hermosas, robustas. Él no se movió. Quieto, sintió el roce de aquel brazo, de todo el cuerpo de Esperanza. Quieto, sintió la voz de ella. Tenemos toda la noche para los dos. Sí, si llego más tarde me quedo sin mujer. Cualquiera te lo cree que no te vas a buscar otra. Yo, mi amor, contigo nada más. San Segundo te voy a tener que meter en nicho. ¿Verdad? Estoy triste, Segundo. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Esperanza se apretó más a él y repitió, tarareando la canción de antes. Te tengo que decir un sinfín de cosas. No quiero seguir esta vida. Fíjense cómo el personaje, de cierta forma, marca a través de este diálogo, de esta conversación que se da entre Esperanza y Segundo, la intención. Eso genera un conflicto que, como les dije, también va a chocar con otras circunstancias, porque no solamente vale la intención que tiene Esperanza de dejar esa mala vida, también importa la opinión de Segundo y las acciones que él ejecuta. Entonces, este conflicto, esta problemática del cuento va a girar en torno a esas inquietudes de Esperanza como personaje que se cuestiona y al mismo tiempo a las intenciones que Segundo realmente tiene con ella. Esperanza dejará esta mala vida, logrará hacer su vida con Segundo. Les invito entonces a leer La balandra Isabel llegó esta tarde para conocer el desenlace. Bueno, muchachos, fíjense cómo de alguna manera el conflicto es elemental, primordial dentro de una narrativa breve, específicamente dentro de un cuento. Conflictos que pueden jugar entre lo externo y lo interno, como ya lo hemos visto en cada uno de estos ejemplos. En esta sesión número 5, ustedes van a tener la posibilidad de trabajar con la conformación de ese conflicto, de esa pugna, de ese problema que va a orientar personajes y acciones. Este ejercicio número 5 se denomina detonantes narrativos. ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? A partir entonces de un titular de una noticia, se desatará una historia y por lo tanto un conflicto narrativo. Van a construir un relato breve, escogiendo un titular de una noticia de la temática y del área que ustedes deseen. Puede ser deportes, sucesos sociales, espectáculos, ciencia y tecnología. Ustedes escogen qué temática que desean trabajar desde el punto de vista de la noticia. Pero esta noticia debe ser el detonante de ese conflicto que van a trabajar con todos los elementos que hemos abordado hasta ahora y, por supuesto, con personajes, con acciones y con todas esas herramientas que nos ha dado este recorrido narrativo. Entonces, con estos detonantes narrativos, damos por finalizada esta sesión. Nos vemos en la próxima, muchachos, que estén bien.